El tema se llama Ame a su madre siempre. Ame a su madre siempre. Algunas veces pensamos, y yo no sé si usted es testigo, que cuando la madre de nosotros, por ejemplo, mi mamá murió en el año 83, tiene alrededor de unos 42 años, si mal no recuerdo. Por ahí está. Pero aunque el cuerpo de ella solamente lo vimos ese martes que murió, en nuestros corazones hasta el día de hoy quedó viva. En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Quedó viva porque muchas veces recordamos los consejos que ella nos daba a nosotros. Siempre buscaba la manera de que nosotros, de alguna u otra forma, nos dirigiéramos por el camino recto, nos dirigiéramos por el camino donde nosotros pudiéramos llegar a ser personas mejores que ellos, estudiosos, profesionales. Y estoy hablando de las madres, por supuesto, de las que el Señor está ilustrando aquí en Isaías. Aquí hay una ilustración en el capítulo 49, versículo 14 de Isaías, donde Dios tiene que hacer como especie de la comparación del amor, donde Dios tiene que utilizar ese amor tan particular de la madre para que el pueblo pudiese entender que así como esa madre amaba simultáneamente a los dos hijos que tenía, Dios a todos aquellos que habían creído en Él, también les amaba. Pero lo contrario era que ellos se rebelaban, al igual que nosotros. Yo no sé si usted se acuerda en qué momento le llegó a decir a su mamá, vos lo queréis más a él que a mí. A mí me dejáis siempre lo último, me dejáis siempre el bagaje, pero a él le dan todo. Yo soy el que trabajo, yo soy la que trabaja aquí, yo soy la que se mata. Y vos a mí no me das nada. Vos te olvidaste de mí y amás a él más que a mí, o amás a ella más que a mí. Muchas veces de nuestros corazones han salido esas expresiones, producto, hermanos, de un gran sentimiento de rechazo, de una incomprensión o de una disfuncionalidad existente en la palabra del Señor lo corrobora. Por ejemplo, la esposa de Isaac, Rebeca, podemos hablar de esa madre. Esa era una madre, hermanos, que verdaderamente estaba obrando en una manera disfuncional juntamente con su esposo Isaac, si más no recuerdo, que eran los padres de Jacob y Saúl. Porque la Biblia dice literalmente, dice, pero Rebeca amaba más a Jacob porque él era tranquilo, hombre de calpa, hombre
digamos, ella lo veía tranquilo, pero en el corazón del hombre había rapiña, corrupción. En el corazón del hombre lo que había era pura trampa, era un tramposo. No obstante, porque era una persona calladita, su madre lo amaba más que al otro, Jacob, porque Jacob era cazador y no le gustaba. No solamente era cazador, sino que Jacob, para enluchar a sus padres, buscaba la manera de tener Esaú, para poner bravo a sus padres, él buscaba la manera de tener relaciones en el sentido, digamos, verbal, en el sentido íntimo, porque así lo dice la palabra, con mujeres extranjeras. Y eso obviamente le ponía el corazón a la madre lleno de ira y al padre también, porque ellos tenían que ser un solo linaje, tal como Dios lo había establecido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, allí había una disfuncionalidad en ese hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios, buscando siempre el equilibrio, cuando nos llamó a nosotros, y especialmente a las mujeres, Él dejó escrito, hermanos, en la palabra del Señor, los requisitos que tiene que tener una mujer de Dios. Educar su hogar, tener su hogar bien en ejemplo, tratar de criar a los hijos de una manera equitativa. Y usted puede ver todas esas características que Dios está exigiendo, porque cuando Dios exige algo, hermanos, cuando Dios te exige algo a ti, es porque Él te va a dar el respaldo y te va a dar la ayuda de aquellas limitaciones que tú tienes en el sentido, hermanos, de poder tú lograr, especialmente las madres, los hijos, ser buenos hijos y buenos padres. La palabra del Señor dice a los hijos: hijos, amad a vuestros padres y a vuestras madres, porque esto tiene gran bendición y tiene promesa de vida eterna a todos aquellos que reconocen y aman a su madre. Y a las madres también le dice: nunca se olviden de sus hijos, sino que ámenlos. A tal punto, hermanos, que no sé si seré la única persona, no lo creo de verdad, no lo creo. Yo creo que hay muchas personas que pueden tener el mismo sentido de pensamiento mío, porque es que la Biblia nos habla claramente. Si yo hago un estudio de mi vida, por supuesto, aquí hay personas que me conocieron desde los 11 años hasta los 15 años, que ya no soportaban mi vida y me tuvieron que internar, hermanos, para ver si había como especie de una corrección. Y por supuesto lo que hubo fue una peor condición, porque el internado lo que me hizo fue corromper más. De tal manera, hermanos, que yo, en vez de traer bendición, satisfacción, contentamiento a mi madre más que todo, porque mi padre ya muere en los años 76, lo que traje fue más tristeza a mi madre.
y no había una forma en que yo pudiera agradarle a ella o reconocer o ser grato, lleno de gratitud por lo que ella había hecho en mi vida. No obstante, hermanos, antes de que ella partiera con el Señor, ella conoció a Cristo, yo conocí a Cristo, y después de unos 15 días que ella estuvo con nosotros en la iglesia, el Señor se la llevó. Pero ya mi corazón, hermanos, tenía como especie de una pequeña convicción, no solamente del daño que le había causado a mi madre con mi conducta, sino también a mis hermanos. Y está Juanita que lo puede decir. Aquí está la hermana Judy, que se crió conmigo desde niño. Pero luego, hermanos, digo este testimonio para vergüenza en lo que es un comportamiento bastante impío en lo que concierne a un hijo que no reconoce a una madre. A un hijo, hermanos, que le da poca o poco valor a la madre, porque nunca llega a recordar que su existencia, que su posición, que la vida que hoy tiene, sea limitada o sea en abundancia, sea cual sea la posición que cada uno de nosotros tengamos, se la debemos a esa mujer, porque sin esa mujer, usted y yo jamás hubiéramos existido. Pero en la misericordia y en los planes del Señor, ya Dios tenía a esa mujer como instrumento para que nosotros pudiéramos ser lo que hoy somos, hermanos. Y eso tiene que tener en nuestras vidas un agradecimiento y ver que aunque han pasado años de que ya no podemos ver nuestras madres, como le dije en el principio, tenemos la convicción y la memoria en nuestras mentes y en nuestros corazones, todo el esfuerzo y el sacrificio que ella hizo. Cuando le nombro esta parte, es una actitud bastante trivial, bastante incrédula y bastante llena de sentimientos de rechazo. Porque ellos expresan en un momento de dificultad, en un momento de lucha, en un momento donde ellos no veían a Dios por ninguna parte, estoy refiriéndome en ese entonces al pueblo de Israel. Ellos dicen estas palabras, pero Sión, acuérdense que Sión es todo Jerusalén. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Eso era lo que ellos pensaban por la condición en la que ellos estaban viviendo. Por la condición, digamos, tan precaria como la que podemos nosotros testificar que está viviendo el pueblo de Venezuela. Y aunque hemos estado orando con vehemencia, cada oración que usted hace en privado, hermanos, esas oraciones se unen y todas llegan a la presencia de Dios. Y tarde o temprano, el Señor va a hacer una respuesta como la que Él pone con relación a esta madre sensata
de la que habla, y le responde el Señor a la pregunta de esta gente incrédula, y le dice: ¿se olvidará la mujer o la madre de lo que dio a luz? Es decir, ya dio a luz un niño, ya puede tener 3 o 4 años, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Esa es una pregunta que el Señor deja para que ellos, en medio de ese sentir que ellos tienen, hermanos, ellos puedan ver y darse ellos mismos la respuesta cuando utiliza a la madre y le dice: ¿se olvidará la mujer del niño que tiene 4 años? ¿O olvidará al niño que tiene en su vientre para querer a uno y dejar a otro? Aunque puede pasar, dice la palabra del Señor, con Dios no. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios dice: aunque ella olvidara, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Por qué? Porque más adelante Él quiere que usted entienda, hermanos, que desde el día que usted decidió buscar al Señor espontáneamente, como le hablaba a un joven en este momento, nunca, hermanos, nunca a una persona se le puede empujar o se le puede obligar a hacer algo que no sienta en su corazón. Porque eso es simplemente manipulación. Y la persona irá para donde quiera que sea, pero va simplemente por complacer, no buscando en seriedad lo que puede salvar su vida, lo que puede buscar, hermanos, la salida de su vida. Y dice el Señor: yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, y delante de mí siempre están tus muros. Dios hablándonos, amados. Y podemos tomar este pedazo, porque las manos del Señor Jesucristo, tal como lo dice la Biblia, aunque no vamos a caer en contiendas teológicas, porque unos dicen que fue en la mano, cosa que es imposible. Otros dicen que fue en el medio de las muñecas que lo clavaron. Pero eso forma también parte de la mano. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo importante es que cuando tú, como madre entristecida por el comportamiento de un hijo, por la condición de rebeldía de un hijo, por la condición de ingratitud de un hijo, te pones triste. El Señor quiere que tú sepas que antes de que esa tristeza haya venido a ti, Él la vivió. No obstante, hermanos, Él te dice que todos los días en las llagas y por sus llagas que están en las manos, Él no solo te recuerda a ti, sino que recuerda los muros. Y cuando Él habla de los muros, era lo que estaba dentro de esos muros, que era la protección, que eran las personas que estaban indefensas, que eran las personas que solamente dependían de ese muro y de la misericordia del Señor. Pues mucha de nuestra familia
a cada madre, a cada joven, a cada uno de nosotros. No podemos decir, hermanos, que somos tan responsables, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros tenemos que hacer una muralla, que tenemos que hacer un vallado, como en estos días creo que el hermano Alex hablaba, en Ezequiel capítulo 13, 22, creo, que decía que el hombre estaba buscando un muro para que hiciera un vallado, para que él no destruyera la tierra. Y no había nadie, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, que hiciera eso. Pero nosotros tenemos que hacer ese muro, porque cuando nosotros estamos haciendo ese muro en oración, en intercesión, nosotros estamos protegiendo a nuestros hermanos, a nuestra familia, que muchas veces están en peligro, que muchas veces viven a espalda de Dios, que muchas veces no tienen esperanza y que eso los lleva a la maledicencia, los lleva a una situación bastante difícil de vivir, porque se entierran en otros vicios, buscando la salida o la alternativa que ellos necesitan. Pero allí no está la salida, hermanos. La salida está en el Señor Jesucristo. Y para eso, cuando Dios levanta a una madre, bendito sea el nombre del Señor, y le da el Espíritu Santo, ese corazón es transformado por Dios para que esa madre, al ver la conducta y el comportamiento de sus hijos, ella pueda, hermanos, saber que la única alternativa es doblar las rodillas y llorarle al Señor hasta que el Señor pueda decirle: en tus manos, en mis manos te tengo, y delante de mí está toda tu familia. Gloria al nombre del Señor. La mujer de Dios, la mujer que ha nacido de nuevo, puede sufrir, puede vivir una vida bastante disfuncional en el sentido de la conducta y el comportamiento de sus hijos. Pero mientras ella esté firme, como dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré y de quién he de avergonzarme? Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y eso me da a entender a mí, queridos hermanos, que aunque toda la familia, incluyendo el esposo y los hijos, no quieran saber nada del evangelio, ese es un ejército que se ha levantado en contra no solo tuyo, en contra de Dios, pero a los pies de Cristo, tarde o temprano, sea como sea, llegarán y se salvarán. Porque aunque hay una promesa, queridos hermanos, que fue exclusivamente, según Hechos 32, para un carcelero, esa palabra se puede convertir en rema en mucha de la familia. Y yo le ruego a Dios, hermanos, que esa palabra se pueda cumplir en mi familia, ya que una vez que ellos vieron la conducta y el cambio que el Señor hizo en mí, poco a poco, uno por uno, fue llegando a Cristo, hermanos. Por eso uno puede hablar y decir: gracias, Señor, porque tú has cumplido y has sabido que el trabajo de Dios no es en vano. El trabajo de Dios, Dios lo puede hacer como Él quiera. Una sanidad de parte de Dios, yo lo he meditado en todos estos días. Una sanidad puede ser insofactamente, instantáneamente, puede Dios dar un milagro.
Pero Dios puede hacer un milagro también paulatinamente. Lo importante es que mientras estemos en manos de Dios Todopoderoso, nada nos sucederá. Hay unas madres que también las vemos, hermanos, y quizás en tu urbanización, tu barrio, mi barrio, las podamos ver, hermanos. Pero antes de que ellas actúen así, nosotros ya tenemos el expediente en la palabra del Señor. Había una madre, hermanos, eso está en Segunda de Crónicas, cuando usted pueda, hija de una bruja llamada Jezabel. Ella se llamaba Talía. Era una mujer impía. No le importaba sacrificar sus hijos a los demonios. No le importaba llevar al pueblo, hermanos, a la condenación eterna, sino que por su carácter matriarco, ella hacía, hermanos, lo que le daba la gana. Y el pueblo, por supuesto, se iba hundiendo detrás de los Baales o detrás de los demonios, porque así le inculcaba a ella a ese tipo de cosas. He visto en los barrios, que Dios nos ayude, hermanos, pero usted sabe que lo que yo le estoy diciendo es una realidad. He visto en los barrios, me he criado en barrio y he visto que hay madres, hermanos, que son pero tan disfuncionales que no les importa ver si el hijo trajo algo sin preguntar la procedencia. Madres que desde su casa hay un expendio de drogas. No les importa ver a sus hijos. No les importa si sus hijos continúan con esa práctica. Y obviamente puedo decir que esa madre, con esa actitud que lleva una maldición, porque no solamente ella se está hundiendo, sino que está hundiendo a toda una descendencia a que siga el camino. Y por eso esta Talía fue destruida, hermanos, porque estaba haciendo mucho daño. Otra madre que se llamaba Maca, la madre de Asaf o la abuela, un hombre que se dedicó a Dios, hermanos, pero su madre, creyéndose una matriarca, creyendo que porque su hijo era el rey, ella podía hacer lo que le daba la gana. Y mientras el hijo daba una orden, esta mujer le tergiversaba la orden y llevaba a la condenación al pueblo. Cuando su hijo se dio cuenta de estas cosas, tuvo que reprenderla fuertemente, quitarle el cargo y llevarla a una condición donde ella pudiera arrepentirse. El cuento queda ahí, no sabemos si se arrepintió, pero lo que sí puedo decirle, hermanos, es que hay madres que da dolor, hermanos, pero es que es una gran realidad. Si estamos hablando del Día de las Madres, el Día de las Madres no tiene que ver con nada de negocio. El Día de las Madres se hizo para que las personas se llenaran los bolsillos de dinero, para que las personas, hermanos, pudieran entregarle, como siempre le he dicho, una lavadora a mamá. Le voy a regalar una lavadora para que no me lave la ropa con la mano. Es lo mismo. Le voy a regalar un horno, una cocina a mamá para que cocine mejor, pero para que le cocine a él. O sea, le está cambiando el estilo. Está en el estilo de la moda, está en el estilo del progreso. Pero ¿dónde está el verdadero amor
que tiene que manifestar. Cuando hemos visto, quizás por Reels, quizás por TikTok, quizás por cualquier videíto, hemos visto, hermanos, como hijos en medio de un velorio de la madre o del padre se están matando para ver con quién se queda la mejor parte del dinero. Hay hijos, hermanos, que aborrecen a sus padres, que aborrecen a sus madres, y como les da vergüenza, sin saber que ese fue el instrumento, les da vergüenza a ellos y prefieren meterlos a un geriátrico, si está mal dicho, perdónenme, a un lugar donde están los viejos. Y allí se mueren los viejos en melancolía. Se mueren los viejos porque aunque ellos tengan ya la vejez, hermanos, la lucidez de ellos es tan grande que, como yo les decía ahorita, ya voy para los 70 años, hermanos. Estoy caminando a los 70. Le pido a Dios que me dé vida. Yo no me quiero morir. Y nadie se quiere morir. Ya yo tengo mi hijo mayor que tiene ya casi 40 años. Y estamos hablando de este estilo disfuncional que hay en el mundo. Pues dentro de la iglesia tiene que existir, hermanos, un verdadero motivo por el cual Dios me dio o le dio a usted la capacidad de ser madre. Y que ahora el Señor te está diciendo que aunque tu hijo, sea cual sea la condición en la que se encuentre, tu posición como las mujeres del pasado puedan ser derribar tu corazón, llorar, reconociendo que tu hijo está en peligro, pero reconociendo a la vez que Dios en su misericordia hará lo que para esa madre es imposible. Por eso, hermanos, la realidad del Día de las Madres tiene que ser todos los días. La realidad del Día de las Madres tiene que ser el cuidado que tú tengas como hijo, el agradecimiento que tú tengas como hijo, el amor que tú tengas como hijo, y reconocer y pedirle al Señor que tú existes, es porque esa madre fue el instrumento de Dios para que tú fueras hijo y para que ella fuera madre. No solo el segundo mes de mayo, sino todos los días hasta que el Señor nos lleve. Dios les bendiga y Dios les guarde.